Jóvenes, con el gusto de saludarlos, esta vez vamos a estar platicando sobre los actores, los roles y las instituciones. Como ya les había dicho, voy a tratar de sintetizar los siguientes temas porque están concatenados y relacionados entre sí. En este sentido, bueno, pues hablaremos de los roles, las instituciones. Posteriormente, en otra presentación hablaré directamente del institucionalismo, que este tema del institucionalismo es, a mi parecer, importante y la verdad es que es difícil que haya un curso que yo imparta donde no hable de instituciones. Entonces, eh, en esta primera presentación hablaremos inicialmente sobre la gobernanza, sobre cómo surge la gobernanza, cuáles son las características que debe tener, cuál es el entorno al que debe de acudir y bueno, iniciamos preguntándonos la gobernanza de dónde viene y qué es en términos generales la gobernanza. Bueno, la gobernanza se puede hablar que es un conjunto de actores que actúan para resolver una problemática. Necesita de la sociedad civil, sí, necesita de esta organización para poder ser exigible, para poder hacer exigibles las demandas que se tienen por parte de este conjunto de actores. A diferencia de las redes de política, donde son un conjunto o un montón de actores unidos que comparten cierto poder sobre un rubro de la sociedad en específico, donde no es necesario que se organicen de manera formal, entonces no es necesario que exista la sociedad civil. Las redes de política se dan prácticamente en automático, que tiene que ver con juntarse unos grupos con otros o compartir poder en ciertos aspectos de la vida en sociedad, y la gobernanza ya requiere de una actuación y de una intención, sobre todo la parte de la intencionalidad, la formalidad en la conjunción de estos actores para poder lograr fines específicos. En términos histórico-temáticos del enfoque de las políticas públicas, espero lo tengan claro y si no, este cuadro me parece que lo resume bastante bien, que viene en una de las lecturas que ya leyeron para este punto, que de los 50 a los 70, digamos, el modelo predominante era el modelo de racional decisional, donde el objetivo era racionalizar las decisiones públicas democráticas, es decir, que las decisiones no se hicieran únicamente basados en la intuición o basados en los deseos de una sola persona, sino que las instituciones democráticas además pasaran por este proceso racional donde se llegaran de la información, donde buscaran maximizar los beneficios, maximizar los resultados, maximizar los recursos, el uso de recursos, etc. A partir de 1970, y ahorita veremos con los contextos, digamos, históricos del mundo por décadas, veremos que a partir de 1970 y hasta el 90, el, el paradigma de la nueva gestión pública estuvo en boga y veremos por qué este paradigma tuvo ese éxito, por qué dentro de las políticas públicas lo importante ahora o el objetivo era eficientar las decisiones y la gestión de lo público. Si veían en la explicación que yo les hacía de los tipos de evaluación, había una concentración importante sobre el tema de los recursos, sobre la eficiencia de los procesos, lo cual no es malo, en lo más mínimo. Podemos tener más empatía o simpatía con diversos paradigmas, pero habrá que entender los otros también y complementar. Habrá políticas públicas que necesiten a lo mejor más de un paradigma de nueva gestión pública y menos de un paradigma de gobernanza, y habrá temas o políticas públicas que sí deban de tener un enfoque de gobernanza eh, mucho más enfatizado. En el caso del enfoque de gobernanza, que pues, a partir de 1990 y hasta la actualidad sigue en boga dentro de las políticas públicas, bueno, pues el objetivo es la colaboración de actores en la solución de los problemas públicos, entendiendo que los problemas públicos son de una sociedad determinada y que esta sociedad no nada más está representada por el Estado, sino que el Estado es uno de varios actores
y es el eje, digamos, articulador de las soluciones. Sin embargo, no es el que da las soluciones como con varita mágica. Esa es una de de los aspectos importantes de la gobernanza, que pone al Estado no como el dador de soluciones, sino como el articulador de estas soluciones a través de ciertos mecanismos donde hace que participen los demás actores sociales que intervienen dentro de esta problemática en específico, ¿no? Entonces, mientras la racionalidad tiene un enfoque en la decisión y el diseño de la política pública, la nueva gestión pública por su parte tiene un enfoque en la implementación y en la evaluación, y la gobernanza tiene un enfoque en la colaboración de los agentes, ¿no? De los actores, de cómo se relacionan y de cómo colaboran para la solución de un problema en específico. En la siguiente diapositiva podremos platicar sobre los contextos del siglo XX, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, digamos, de la posguerra hacia ahora, donde iremos década por década diciendo algunas de las características. Si me permiten, voy a tomar un poquito de café. Bien, muchas gracias. Eh, Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial y con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, se establece, digamos, un mundo bipolar, en el sentido de que por un lado se encuentra la Unión Soviética, entre los ganadores de la guerra, y por el otro lado se encuentra los Estados Unidos. En términos económicos, para el contexto económico de la época, hay una prevalencia del Estado fuerte, de un Estado keynesiano. En este sentido, también para los Estados Unidos hay todo un estado de bienestar que se construye y se construye a partir de la competencia con la Unión Soviética, que tenía esta idea del Estado fuerte mucho más robusta, de prestaciones sociales, de prestaciones sindicales a los obreros, y esto de alguna manera obliga a que en los Estados Unidos también se esté dando algo similar, no dejando que la Unión Soviética sea dueña, digamos, de los conceptos de prestaciones sociales, de prestaciones laborales, de beneficencia pública, de ayuda en el sistema de salud, en el sistema educativo, de la educación pública, etcétera. Todo esto no estaba, digamos que para nosotros está muy normalizado que en Occidente pase, pero no fue sino a partir de esta competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos que en Occidente se empezó a popularizar. En Europa incluso fue un estado de bienestar mucho más fuerte y mucho más sólido de lo que fue en los Estados Unidos, pero en esta época, digamos, también fue la época dorada de Estados Unidos, de crecimiento económico, de crecimiento de de la clase media con una calidad de vida mucho mejor. Y bueno, en este sentido, y digamos con mayores prestaciones o mejor calidad de vida también en Occidente, surgen movimientos de liberación, o más que de liberación, movimientos que exigen al Estado mayores derechos y libertades, porque si bien en Occidente se estaba viviendo, digamos, una época dorada, bueno, pues persistía, digamos, temas de racismo sumamente fuertes, tema de pocas oportunidades para los jóvenes. Los mismos jóvenes hablaban de temas de libertad de expresión, que eso no estaba tan popularizado, no estaba tan, tan arraigado como ahora. Y bueno, surgen movimientos como los de 1968 en varias partes del mundo. Y no nada más, digamos, en México, ¿no? Sino esto del 68 eh, es un movimiento prácticamente en todo el mundo, en París, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo surgen estos movimientos estudiantiles que exigen una mayor libertad de expresión, que, que digamos se respeten más derechos a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y o de las declaraciones de derechos humanos, y empiezan a surgir todas estas ideas, incluyendo la inspiración que les da la Revolución Cubana a mucha de esta juventud, sobre todo en América Latina, y esto abre, digamos, pautas a que haya un enfrentamiento, digamos, de visiones
entre generaciones. A la postre, digamos, en la siguiente década, en los 70, sobre todo a finales de los 70, empieza a haber una crisis fiscal del Estado, ¿no? Digamos es el clímax de la Guerra Fría en cierto sentido. El tema de espionaje, el tema también, les decía yo, de la crisis fiscal del Estado, entran en endeudamientos terribles y esto empieza a provocar crisis en varios países del mundo a principios de la década de los 80, lo que da pauta a un cambio político y a un cambio en la visión política. Se fijan y si van siguiendo, hasta ahorita estábamos dentro del modelo racional, dentro de las políticas públicas, los paradigmas de la política pública, y en 1980, con este cambio político que encabezan Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II, digamos aliándose de cierta manera para atacar el modelo soviético. Eh, Hay un surgimiento mucho mayor de los mercados financieros o un crecimiento mayor de los mercados financieros, una explosión de los mercados financieros. Si bien antes ya existían los mercados financieros, ya existían los bancos, ya existían los créditos, fideicomisos, etcétera, no había instrumentos de inversión que fueran meramente especulativos o no habían surgido con tal poder, ¿no? Se les desregula, digamos, a estos entes financieros por este cambio de visión política y entonces empieza a haber digamos, empieza a surgir el neoliberalismo que tiene que ver con darle libertades a las empresas, a los mercados financieros y restringir las actividades del Estado para que no se meta en la economía, básicamente. Y entonces hay un mayor auge también de la globalización. En este punto surgen varias, digamos también mucho de la explosión en temas de tecnologías de la información. Y entonces en ese sentido la globalización se vuelve mucho más, se exponencializa de alguna manera con la información globalizada. Y en 1990, digamos, entraba de lleno en el mundo, pues, el mundo occidental, al neoliberalismo, donde la prominencia es del mercado sobre el Estado. Estados Unidos como, se alza como única potencia después de la caída de la Unión Soviética y el Estado se reduce, les decía yo, en cuanto a sus obligaciones, en cuanto a sus atribuciones. El Estado se minimiza y el mercado se maximiza. Y entonces las reglas de la sociedad son las reglas del mercado, donde sí hay, que son la oferta y la demanda, pero además con el énfasis en el mercado financiero, que no necesariamente obedece a la oferta y la demanda, porque el mercado financiero, recordemos, no es una economía real, es una economía ficticia. El dinero no existe, el dinero es un instrumento de intercambio y los mercados financieros están basados en la especulación sobre lo que pasará en la economía real. Sin embargo, todos los movimientos, ya ha habido gente, muchísima gente, a partir de esto que se ha hecho multimillonaria a partir de las especulaciones con algo que va a pasar, que todavía ni siquiera pasa, pero ya están ganando el suficiente dinero para cambiar incluso realidades posteriores. Ahora bien, con este contexto pasamos al año 2000, donde surge una nueva potencia mundial, el surgimiento de China, que en todo este tiempo, desde los 70s, 80s en China hubo grandes transformaciones, en los 90 se empieza a tener mayor poderío dentro de Asia, y en el 2000, digamos en la década del 2000, 2003, 2004, bueno, aunado a los actos terroristas en algunas de las urbes, recordemos atentados terroristas en Estados Unidos, 2001 en atentado terrorista 2003 en Madrid, etcétera, etcétera. Con estos atentados terroristas, digamos, una forma diferente de darse los conflictos internacionales, o porque ni siquiera de dirimirse, porque no se solucionan con ello, pero de presentarse situaciones de conflicto internacional y el surgimiento de China como una potencia. Hay una crisis económica financiera, recordemos 2008, donde la crisis fue fatal, digo, en 2001 también hubo una, pero en 2008 fue mayor. Recordemos movimientos como la primavera árabe,
donde de alguna manera a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes sociales y demás, se da a conocer movimientos sociales mucho más fuertes para derrocar dictadores en Oriente Medio, dictadores que no le convenían a Estados Unidos o que se habían vuelto en su contra. Y bueno, esta primavera árabe también es, si no auspiciada, sí al menos compartida por Estados Unidos o en su esencia apoyada, al menos en lo moral. A la par, en América Latina surgen varios movimientos al interior de los países que derivan en el mando de ciertos presidentes de corte socialista y surge, digamos, el socialismo del siglo XXI en América Latina, desde el 98 con Hugo Chávez, todo esto, obviamente todo este tiempo desde 1959 hasta la fecha, bueno, Estados Unidos tratando de derrocar a Fidel Castro y no pasaba, ¿no? Eh, y les decía, pues Hugo Chávez, Evo Morales, Jaime Kirchner, Jaime no es cierto, no era Jaime, era el matrimonio Kirchner de Cristina. En Argentina estamos hablando de Rafael Correa en Ecuador, Lula en, en Brasil y posteriormente en la década de 2010 hasta 2020, que es la que estamos terminando, bueno, resurge la extrema derecha en varios lugares del mundo, eh, porque parte de esta crisis económica financiera se le atribuye al estado de bienestar. Aunque es incipiente el estado de bienestar, se le sigue atribuyendo esta crisis financiera y el rescate a bancos y demás. Y entonces ahora se le atribuye no nada más al estado de bienestar, sino a la democracia. Y luego resurge la extrema derecha diciendo que la democracia no sirve, que los migrantes son los que tienen la culpa, que son los que están quitando fuentes de empleo, que deberíamos regresar al liberalismo puro, etcétera. El regreso al proteccionismo comercial como parte del discurso de esta extrema derecha, donde la globalización también es culpable de esto que está pasando. Iniciamos, digamos, con los efectos de una crisis climática mucho más fuerte y entonces en ese contexto es donde nos encontramos. La gobernanza, a su vez, digamos, surge como parte de una alternativa a esta extrema derecha, donde se tiene que buscar además no nada más la representatividad en democracia, sino la participación en democracia. Ahorita veremos cómo la participación, la democracia participativa y deliberativa tiene mucho más que ver con la gobernanza que la democracia representativa. En este sentido, los campos que afecta, digamos, la gobernanza, cuando hablamos de gobernanza, a qué nos referimos en tiempos actuales, modernos? Nos referimos a que la formación de las políticas públicas se tiene que dar a través de consejos, de comités, ya sea de colonos, de participaciones, de especialistas en ciertos temas, de la sociedad civil participando en ciertos asuntos. Ahora bien, no porque haya un consejo, por ejemplo, un consejo ciudadano de participación en política ambiental, no necesariamente la existencia del consejo hace que haya gobernanza. La existencia del consejo quiere decir, o parte de la existencia del consejo a partir de un concepto de gobernanza, pero eso no hace que el mecanismo sea de gobernanza. Si los consejeros o los participantes de esto no tienen derecho a la voz, al voto, al ejercicio del presupuesto, a influir verdaderamente en las decisiones, bueno, pues solo son un mecanismo de convalidación que surge a partir de la idea de gobernanza, pero no está siendo gobernanza per se. Otra manera de participar o de afectar, que aquí la afectación es positiva, ¿eh? A través de la gobernanza, digamos, otro que surge es en la legislación, las iniciativas ciudadanas, cómo muchas de las reglas pueden cambiar a través de iniciativas ciudadanas y cómo se puede dar también esto a través de referéndums, a través de votaciones a mano alzada, donde se decide por parte de la ciudadanía de manera directa. Y respecto de los servicios públicos se puede dar a través de la cogestión, donde incluso el Estado o el gobierno hace una parte, pero el ciudadano también o los grupos de ciudadanos ayudan o coadyuvan a que esto se realice. ¿Vale? Esta es otra forma en la que la gobernanza, digamos, interactúa.
Diferencias conceptuales entre la gobernanza y la nueva gestión pública, gobernabilidad, gobernación y gobernanza, la gobernabilidad a qué se refiere y la gobernanza a qué se refiere. Bueno, la nueva gestión pública tiene un enfoque en mayor eficiencia y en el menor estado posible. Tiene que ver con paradigmas del momento en el que surgió. Estamos hablando del paradigma neoliberal, donde el Estado tiene que ser mínimo, tiene que restringirse a efecto de que las reglas del mercado que se autorregula, según la teoría liberalista, sean las que priven en la sociedad. La gobernanza, por su parte, tiene un enfoque en que haya una mayor participación y un involucramiento de la sociedad, un papel más activo de la sociedad civil en la toma de decisiones, para que estas decisiones, digamos, en automático gocen de legitimidad, pero además se reenfoquen de tal manera que quien las va a recibir esté participando desde el inicio en ellas. Hay algunos conceptos que debemos de tener claro, que tanto la gobernabilidad como la gobernanza son procesos de gobernación. ¿A qué se refiere esto? La gobernación se refiere a aquellos procesos que sirven para regular a la sociedad y mantenerla, digamos, cohesionada. En ese sentido, la gobernabilidad, eh, como un proceso de gobernación, intenta tener todo, digamos, bajo un control, bajo el control del Estado. En este sentido, lo importante es que esté bajo el control, no que haya participación, sino únicamente que los diferentes grupos de la sociedad se estén comportando de acuerdo a las normas, a las leyes y no haya sobresaltos. En cuanto a la gobernanza, bueno, es una forma de gobernación en la que a través de la colaboración y participación se logra, se logra justamente este orden social. La gobernabilidad no es necesariamente proclive a la participación, aun cuando hay conceptos como gobernabilidad democrática, que significa que se mantenga el control o la paz social a través de procesos democráticos, a través del diálogo, a través de la libertad, del respeto a la libertad de expresión, a través incluso muchas veces de la deliberación, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces, puede partir de mecanismos democráticos, pero no necesariamente democráticos, deliberativos y participativos. Esa es la gran diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, ambos siendo mecanismos de gobernación. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de gobernanza es importante saber si nos referimos a un proceso o a una estructura analítica. La gobernanza entendida como un proceso se refiere a la conducción de situaciones sociales en contextos complejos y con la interacción de diversos actores, que es prácticamente lo que hemos estado platicando ahorita. Ahora, como estructura analítica, la gobernanza se refiere al análisis de las interacciones entre los actores y cómo determinan la obtención de beneficios y distribución del poder. Entonces podemos utilizar también el concepto de gobernanza como estructura analítica para analizar una situación específica. Una política pública puede ser analizada a través de la gobernanza, es decir, el proceso de gobernación desde el paradigma de gobernanza en esa situación en específico. Y entonces, ¿qué vamos a analizar? Cómo se relacionaban los actores, cómo se distribuían los beneficios y el poder dentro de este proceso, ¿no? Entonces, como estructura analítica, la gobernanza nos sirve para medir o para incluso relacionar estos temas de la participación de los actores. ¿Cómo se va a medir, digamos, o cómo se va a estructurar este análisis? Bueno, a través de las jerarquías, de los mercados, de las redes, de las comunidades. A través de esto podemos entender cómo se relacionan, ¿no? Aquí después viene una pregunta un tanto retórica. ¿Puede existir la gobernanza sin gobierno? En términos teóricos puros, pudiera existir. En términos prácticos es imposible que exista la gobernanza sin el gobierno, pues el gobierno es el articulador, ya les decía yo, de la actuación de la sociedad de acuerdo con este paradigma de gobernanza. Hacemos un pequeño repaso de los modelos administrativos. La burocracia tradicional, que tiene como característica ser neutral, ser apolítica y ser sumamente jerárquica. La nueva gestión pública, que tiene como características una administración pública
parecida a la administración de empresas o basada en la administración de empresas, en varios principios de la administración de empresas, un profesionalismo, digamos, técnico, lo cual es beneficioso. Ahí cada una de esas tiene un aporte importante a la administración o a los modelos administrativos burocráticos. La nueva gestión pública dice que hay que timonear y no necesariamente remar, es decir, que hay puestos directivos y hay puestos operativos y que hay que diferenciarlos. La rendición de cuentas es una rendición de cuentas técnica, es decir, desde la parte técnica, ¿qué estoy haciendo? Más que desde la parte político-democrática. El siguiente paradigma de modelo administrativo es la de la gobernanza, donde el Estado, les decía yo, es un Estado coordinador y facilitador, como yo les comentaba, que era el articulador de, y la rendición de cuentas es una rendición de cuentas social. Aquí lo que importa es que yo le voy a rendir cuentas a la sociedad a la que pertenezco. Posteriormente también hay una mayor participación en la toma de decisiones, no es una toma de decisiones jerárquica meramente, y no tiene que ver con la jerarquía interna para que se tomen las decisiones con base en la eficiencia, sino en lo que la sociedad está solicitando. Y en este sentido, como modelo administrativo, la gobernanza a profundidad habla de la transparencia, además en el uso de los recursos, y de aquí viene, digamos, concepciones como el del gobiernos abiertos, la legitimidad de las decisiones, por lo tanto las consultas ciudadanas, etcétera, no como lo está haciendo el presidente, sino de una manera mucho más formalizada y mejor estructurada. Y el proceso de deliberación debe de ser informado. No basta con que participe la población, sino que esta población además debe contar con la información adecuada. Si se fijan aquí es una mezcla entre la gobernanza, digamos, inicial con la racionalidad, donde también exige una serie de información para la toma de decisiones. Ahora bien, si gustan, hasta aquí dejamos este video para que no se les haga muy pesado de verlo y después vamos con otros temas de la política. Iremos después con la política de las políticas. ¿A qué se refiere la política de las políticas? Bueno, en términos generales vamos a hablar de cuál es el proceso político que hay detrás de la formación de políticas públicas. Bueno, estamos en contacto. Espero les haya servido este video donde hablamos un poquito de gobernanza, de modelos administrativos, de contextos sociales, para que podamos empezar a estructurar cómo los paradigmas también tienen que ver con el contexto en el que se desarrollan. ¿De acuerdo? Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.